Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos un martes más a nuestro programa La Tertulia. Vamos a hablar hoy de la infertilidad, de los tratamientos, de la endometriosis, también del reloj biológico y de otros aspectos sobre el tema elegido para el programa de hoy. Lo vamos a hacer con las tres invitadas de hoy. Con María del Mar Tirado, ella es psicóloga de IBI Sevilla. Muy buenas. Hola, buenas noches. Bienvenida. Luego también tenemos por aquí a Joana Alaminos, ella es asociada de la Red Nacional de Infértiles y también paciente. Muy buenas. Buenas noches, gracias. Y tenemos también a Mariló Perena, que ella es asociada también de la Red Nacional de Infértiles y también paciente. Muy buenas. Hola, buenas noches. Bienvenidas a las tres. Vamos a comenzar hablando de este tema y lo vamos a hacer primero conociendo un poquito más a las tres invitadas de hoy, porque como decíamos, María del Mar, ella es psicóloga y bueno, nos gustaría conocer, bueno, pues tu trayectoria profesional, cuánto tiempo llevas también trabajando como psicóloga relacionada con la infertilidad y con todo lo que conlleva. Muy bien, pues nada, antes de nada, encantada de estar aquí con vosotros en esta noche. Sí, efectivamente yo soy psicóloga de la clínica IBI. Llevo ya pues un montón, empecé, fíjate que estaba pensando antes, en 2004 empecé yo, o sea que he sido testigo de un montón de avances que han venido en el tema de la reproducción asistida, ¿no? Empecé pues eso, haciendo apoyo a las pacientes. Fijaros, cuando empecé dentro de la reproducción asistida está la Sociedad Española de Fertilidad. Ahí hay, bueno, a partir de 2006 cuando empezamos, formamos ya un grupo de psicólogos que trabajamos en reproducción asistida, el grupo de interés de psicología, y fuimos pues, de los pioneros que empezamos a hacer todo el apoyo emocional en este camino, ¿no? Que es verdad que, bueno, pues que es difícil a veces, ¿no? Más largo muchas veces de lo que nos gustaría, pero bueno, cuando se resuelve, pues muy gratificante, ¿verdad? Has podido, me imagino, comprobar también, María del Mar, a lo largo de todos estos años, ¿no?, la evolución que ha existido y también que es un tema como que cada vez pues es más visible. Sí. Y también son más las personas afectadas quizás, ¿no? Sí, afortunadamente, fíjate, eso es una cosa que lo veo muy claro, ¿no? Cuando empecé, pues hace cerca de 20 años, había pocas parejas, pocas mujeres que hablaban de todo este tema con su entorno, ¿no? Y sin embargo ahora, pues afortunadamente, porque creo que eso ayuda a normalizar, a que las cosas se vivan con mucha más tranquilidad, ¿no? Este tema, pues bueno, pues ha dejado de ser tan tabú, ¿no? Todavía pues hay determinados entornos que gusta poco, pero la mayoría de los pacientes ahora sí lo comparten con su entorno y verdaderamente, bueno, pues reciben el apoyo. Es verdad que muchas veces no siempre son comprendidos como a uno le gustaría, ¿verdad? Porque al no pasar todo el mundo por aquí, por una clínica de reproducción, por un tratamiento, pues yo creo que no sabe exactamente el sufrimiento que muchas veces todo el camino conlleva, ¿no? Pero bueno, poco a poco se va normalizando. Es verdad que ahí estamos ahora en ese avance, ¿no?, con el tema de la donación. Antes no se hablaba absolutamente nada y ahora pues sí notamos que, bueno, pues que se va normalizando también todos los tratamientos con donación y con bueno, diversidad familiar, que también ha sido un tema que ha crecido mucho en todos estos años, ¿no? Cuando hace 10, 15 años era muy poco frecuente una maternidad en solitario y ahora, bueno, pues 1 de cada 5 mujeres que viene a la clínica lo hace sin pareja, como un proyecto personal y con mucha ilusión para conseguirlo, ¿no? Y las parejas homosexuales que también están abriendo ahora ya desde hace tiempo, pero también llegando con fuerza, y realmente todos estos diferentes modelos de familia están ayudando mucho a normalizar la donación, ¿no? Porque dentro de nuestro contexto entendemos que, bueno, pues que se forman familias a través de esta forma y para las parejas heterosexuales ayuda también a visibilizarlo, ¿no? Sobre todo ello vamos a profundizar a lo largo de todo el programa, pero vamos a seguir conociendo a Joana. Bueno, ¿desde cuándo formas parte de la red y bueno, también cómo ha sido tu experiencia como paciente? Pues yo llevo en la asociación desde 2017, creo, ya son casi 5 años, y la encontré pues porque cuando empecé a buscar bebé, yo encontré a mi pareja tarde, nos decidimos, que teníamos muy claro que queríamos ser padres, pues había mucho desconocimiento, no se sabía y
para mí fue todo un acierto encontrar la Asociación Red Nacional de Infértiles, porque gracias a los Cafés de los Sueños pude compartir, me sentí apoyada, no me sentía tan sola en este camino que ha sido la infertilidad. Yo, después de mucha lucha, de 3 tratamientos y demás, pues soy madre, ¿vale? Mi bebé nació en 2020, el 10 de marzo de 2020, justo 3 días antes de la pandemia, y bueno, ha sido todo, ya te digo, todo un acierto poder contar con la asociación, porque precisamente somos eso, una red que no te deja caer en este camino tan duro, tan complicado, donde hay tanto desconocimiento, porque esta enfermedad sigue siendo un tabú, no se habla, da vergüenza, te sientes culpable, porque parece que, claro, yo encontré a mi pareja tarde, trabajas y demás, y como que el reloj biológico ese, decir, es que te sientes culpable por haberlo atrasado tanto, pero claro, es que la vida ahora mismo ha cambiado tanto que tenemos que empezar a buscar soluciones a los cambios que hay. Eres un reflejo de que no hay nada imposible, ¿verdad? Y que con ayuda y también pues con constancia se puede conseguir, no en todos los casos, pero en tu caso ha sido así. Me imagino que también cuesta dar el paso, ¿no? De pedir ayuda, de reconocer que hay un problema y de que, bueno, pues que necesitas apoyo. De hecho, yo soy psicóloga también. Y claro, muchas veces cuando yo ya iba a la clínica me decían, bueno, pero es que tú al ser psicóloga tienes muchas herramientas, muchos recursos, y claro, muchas veces se olvida que además de mi profesión es que soy humana, yo no soy una máquina, yo tengo sentimientos y querer tener un hijo y no poder quedarte embarazada de forma natural es muy duro, y tienes que hacer todo un proceso de aceptar, de entender la enfermedad, entender un montón de cosas, y yo sí te puedo decir que a mí la infertilidad me ha transformado en muchos aspectos de mi vida. Y bueno, yo colaboro muchísimo con esta asociación, estoy súper implicada porque creo que sigue siendo un tabú, que hay que prestar mucha atención psicológica a una paciente en reproducción asistida, porque se necesita ese apoyo, es fundamental, la paciente y la pareja, porque claro, la pareja se resiente mucho en los tratamientos de reproducción asistida, que imagino que de eso también hablaremos. Claro que sí, vamos a hablar ahora próximamente. Mariló, toca conocerte un poquito más en tu caso, desde cuándo formas parte de la red y también, bueno, cómo ha sido tu caso, ¿no? Y como paciente. Pues yo diría, creo que aproximadamente desde 2016, yo cuando llego a la red ya llevo un camino difícil porque nosotros por la mutua nos cubren tratamiento. Yo cuando llego a la red ya he pasado por 3 inseminaciones y 3 in vitro, que hice de pronto. Y a través de Twitter, del hashtag InfertilPandi, ahí conozco a una comunidad maravillosa. A partir de ahí me conozco a la asociación y hay una chica de la asociación que conozco en Twitter, que es la que además me recomienda a mi médico. Y claro, al final te das cuenta que lo que necesitas es que el otro día leí una reflexión súper que me chocó mucho, bueno, que me vi muy reflejada, que decía que no siempre por hacer lo mismo algo va a funcionar. Y claro, yo dije, es que es lo que estaban haciendo conmigo en la clínica de la que yo venía. O sea, no funciona, venga, seguimos una y otra vez. Y lo que decía Yona, quema muchísimo a la pareja, te quema mucho a ti. Y ves que si tú respondes bien a los tratamientos, ¿por qué no estás embarazada? Porque después si te transferencias, tú no estás embarazada y es muy difícil. Y ya cuando doy con mi médico, lo primero que me dice es, no vamos a hacer nada contigo hasta que no sepamos lo que te pasa. Y eso, a mí, cuando yo salí de la clínica, le dije a mi marido, aquí sí, aquí sí. Y así fue. O sea, yo gracias a mi doctor me quedé embarazada, pero muy difícil. O sea, un camino muy difícil. Claro, después de 4 in vitro, el daño que hace la medicación, el daño psicológico, el no sentirte, como decía Joana, el no sentirte entendida, el no poder hablarlo con gente. Yo empecé a hacer cafés en la asociación por lo mismo, para poder compartir y para que las demás chicas tuvieran un huequecito para sentirse entendidas y que pudieran expresar lo que sienten, y porque nadie te va a entender. La gente te dice que te entiende, pero no. Hasta que tú no pasas por eso,
Y yo la verdad es que lo he hablado siempre muy abiertamente, y una cosa que me ha dado bien hablarlo abiertamente es conocer a gente que está pasando por lo mismo, no ha querido contarlo y la he podido ayudar. Y es muy gratificante, la verdad. Un camino complicado, ¿no? Como bien comentas, un camino en el que también las parejas tienen que luchar unidas, y en algunos casos es complicado, ¿no? Porque es un problema de la pareja, pero que llega también un punto en el que quema, ¿no? En el que me imagino que ya pues cansa, pero hay que seguir luchando, y también de eso pues te encargas tú, María del Mar, ¿no? Sí. De esas terapias para poder seguir avanzando y que la pareja pues siga unida. Claro. Sí, es verdad que es un proceso complejo, muchas veces más complejo de lo que nos gustaría, ¿no? A mí siempre me gusta trabajar con la pareja allí. Bueno, siempre tenemos en IBI una primera visita gratuita, y después pues ya cada pareja pues va eligiendo, ¿no? El apoyo que va necesitando, ¿no? Pero siempre me gusta trabajar la visión de que esto es un proceso, un camino, ¿no? Y que en ese camino tenemos que cuidarnos, ¿verdad? No sabemos exactamente cuándo vamos a llegar al final, es verdad. Y fijaros, estadísticamente es así, ¿no? Cuando se analizan los motivos por los que se abandonan tratamientos, incluso en países en los que bueno, pues hay una ayuda del Estado, ¿no? Que subvenciona mucho más ciclos, al final el tema emocional es lo que hace con más probabilidad que los pacientes abandonen, ¿no? Por eso es tan importante cuidar todo ese proceso, ¿no? Y ahí, fijaros, creo que una palabra interesantísima en todo esto es los cuidados, ¿no? Darte los cuidados. Muchas veces enfocamos, ¿no? Cuando estamos en una dificultad, eso nos pasa a todos, ¿no? No solamente con este problema de infertilidad, pero cuando estamos con una dificultad enfocamos toda nuestra atención, toda nuestra energía en un solo foco, y entonces desenfocamos otros que están al lado, que decía antes Joana, ¿no? Y es muy importante, bueno, pues darse cuenta, ¿no? Y cuidar otros aspectos de tu vida, que este será algo importante y que, bueno, que estamos trabajando en ello y luchando para que eso se consiga, pero no descuidar otros aspectos importantes, no solamente de cuidados personales, que por supuesto, ¿no? Sino también los cuidados de la pareja, ¿no? Porque es verdad que la pareja lo vive de forma muy diferente, ¿no? Seguro que vosotras lo sabéis bien, ¿no? Las mujeres, yo siempre digo que si fuera por los hombres teníamos que cerrar las clínicas de reproducción, porque nosotras somos mucho más proactivas a la hora de iniciar, de coger el tratamiento, de tomarla. Claro, físicamente estamos mucho más implicadas, ¿no? Con lo cual, y también la forma que entendemos la importancia quizá de llegar a ser madre, el significado que eso tiene a nivel social, a nivel personal, es diferente para las mujeres y para los hombres, ¿no? Y bueno, pues tenemos que entender que cada uno tiene una forma diferente de vivir todo este proceso, y para mí es muy importante también dentro de la pareja que respetemos esa forma de vivirlo, ¿no? Muchas veces yo veo parejas que ella dice, jo, pero es que no entiendo cómo puede irse a jugar al fútbol o irse y yo estoy fatal y aquí, y él dice, pues es que ya un poco exagerada, porque es que está, y no, es que verdaderamente cada uno tiene una forma de afrontar con sus propias estrategias esta situación, y un punto de partida interesante es respetarlo, y dentro de ese respeto pues intentar cómo puedo ayudar al otro, ¿no? Sabiendo que dentro de este camino que hemos dicho, que bueno, pues no sabemos cuánto durará, pero que es largo, hay dos acompañantes, ¿no? Que son el miedo y la ansiedad, ¿verdad? Eso tenemos que saberlo, no podemos borrarlo, nos encantaría, pero nos acompaña, aceptar, ¿no? La incertidumbre, claro, de no saber si va a ser que sí o va a ser que no, es complicado, muy complicado. Yo creo que lo más complicado precisamente es eso, aceptar esa incertidumbre de que no sabes qué va a pasar, porque tú lo puedes dar todo, cuidarte, seguir todas las pautas médicas, hacerlo todo bien, es decir, el tratamiento puede ir bien, pero luego al final puede no funcionar y no venirte abajo. Cuando el tratamiento no funciona, cuando después de una transferencia donde te han puesto un blasto de calidad A y todo va súper bien y te dicen beta negativa. ¡Buah! Aceptar eso, cómo encajas ese golpe, eso es muy duro, muy complicado. Eso duele, eso
te rompe por dentro porque, como dices, bueno, si todo va bien, si me he puesto un blasto o 2 blastos de calidad A, todo iba bien, todo está controlado, y es negativo. Aquí te rompes. ¿Y cómo encajas ese golpe? Es muy complicado. Tienes que tener mucho apoyo de tu pareja, hay que respetar los tiempos en la pareja, pero tu pareja tiene que ser tu equipo. Y ese apoyo, ese abrazo que es tan necesario, es decir, porque tú te sientes culpable. Lo típico de decir, yo después de 3 transferencias fallidas con embriones de calidad A, yo decía, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Que tengo algo mal? ¿Que he hecho mal? Esa culpa, miedo, es decir, no solamente ansiedad, sino mucha culpa, y gestionar ese tipo de emociones es complicado porque te dicen, si es que no eres culpable, es que no ha funcionado, y aceptar esa estadística, porque al final son siempre datos estadísticos, siempre son protocolos médicos que tienen que seguir y demás, es muy complicado. De ahí también la importancia de recurrir, ¿no?, a ayuda psicológica, ayuda profesional para seguir avanzando. Yo lo necesité y no me avergüenzo, soy psicóloga, he necesitado apoyo psicológico, me vino genial, me cuidé a mí, cuidé a mi pareja y me centré en vivir, sobre todo en vivir y confiar, porque también hay una parte importante que es confiar en el equipo médico que te lleva. Es muy importante elegir bien también. Sí, yo empecé por clínica privada, no me fue bien, y fíjate tú que en lo que es la sanidad pública, que está muy criticada y que no se atiende a lo mejor a las pacientes a nivel psicológico como se debería, yo puedo decir que en mi caso, en Reina Sofía, en el Hospital de Córdoba, la unidad de reproducción asistida son un equipo fantástico, pero fantástico, desde los doctores, embriólogos, enfermeros, auxiliares, son un equipo fantástico. Y allí me escucharon, a mí me escucharon, y en mi caso, porque nosotros teníamos, nuestro caso era una infertilidad mixta, es decir, por parte de mi pareja y por parte de mí, porque aparentemente yo no tenía ningún problema, y sin embargo sí que lo había. Yo tenía una diabetes tipo 2 que no estaba siendo atendida como se debería. Y hasta que a mí me vieron allí y me dijeron, tú vas primero al endocrino y hasta que no te regules esto, no vamos a hacer ningún tratamiento. Y a mí me hicieron eso, me pusieron en manos del endocrino, diabetes tipo 2, pero con insulina. Y gracias a ello, pues, tuve una estimulación ovárica casi sin efectos secundarios, súper bien. Y me hicieron una transferencia con un embrión, solo un embrión, porque todas mis transferencias anteriores habían sido de 2 embriones, todas negativas, y un embrión de 3 días calidad A, y mi beta fue positiva. Qué alegría en ese momento, ¿verdad? Tiene que ser como, no me lo puedo creer. No me lo creía. Está sucediendo. Cuando a mí me llamó la doctora y me dice que la beta es positiva, que estás embarazada, yo decía, no puede ser. Dice que sí, y ahora cuando ya lo consigues, te quedas y te dices, ¿y ahora qué hago? Otro proceso, también miedo de nuevo, ¿no? Miedo, sobre todo a, bueno, pues ahora hay que esperar a la ecografía, y ese momento de decir, la ecoespera... Bueno, eso es lo peor. O sea, la ecoespera es terrible, es terrible. Yo tengo un grupo de mamis, de recientes mamis que están esperando la ecoespera, y yo se lo digo, la ecoespera es peor que la betaespera. Es mucho peor, y te tira después todo el embarazo con miedo. O sea, el miedo no se va con un test positivo. Entonces, lo que decían las compañeras, la pareja es importante en todo el tratamiento y después en todo lo que viene después, porque después te dicen, ya estás embarazada, disfrútalo. No, no lo disfrutas, no, o por lo menos en mi caso a mí me costó disfrutarlo porque tienes miedo en todo momento de que eso no va a salir bien, no te va a tocar a ti. ¿Por qué? Si después de 7 años, ¿cómo te va a tocar a ti? Si eso no va a ocurrir. Entonces sí que es verdad que tener ayuda o tener una red de apoyo es muy importante. Y además, bueno, yo me quedé embarazada justo al principio del confinamiento, o sea, entonces 2 meses sin salir de casa, a mí me vino muy bien porque hicimos cafés en el confinamiento, de poder hablar, poder exteriorizar, y porque al final tu pareja está ahí contigo, pero a mí mi marido me decía muchas veces, es que no sé qué hacer.
es que sé que puede estar contigo, puede estar a tu lado, pero es que no sé qué hacer. Dispuesto a ayudar, pero no de qué manera. Pero ¿cómo? ¿Sabes? Y mi Claro. marido, claro, me decía, lo único que puedo hacer es abrazarte al llorar. Te emocionas recordándolo. No es lo único, yo fíjate, creo que eso es súper importante, Sí. ¿no? Porque muchas veces, eso les pasa muchas veces a ellos, ¿no? Que no saben cómo acompañar o se sienten que no son útiles dentro Sí. del acompañamiento que están dando a la mujer, que hemos visto que se vive de forma distinta. Y yo siempre apelo a eso, ¿no? A un abrazo. Digo, mira, no hace falta tu objetivo, no es que ella esté ya contenta y feliz, ¿no? Sino simplemente que ella se sienta acompañada, Sí. ¿vale? Entonces, en ese acompañamiento es lo que va a ayudar. Así tú no vas a tener la meta de decir, jo, ella sigue igual, yo no estoy siendo útil, no estoy sabiendo ayudarla, ¿no? Y ella va a recibir, ¿no? ese abrazo, y también fijaros, a ellos les digo yo siempre, no sé si estáis de acuerdo, en que ellos tienen que quejarse, pueden quejarse también, ¿no? Que muchas veces ellos se ponen como súper protectores, ¿no? De jo, ella está así tan mal, como voy a decir yo que lo estoy pasando regular ahora, ¿no? O que fulanito se ha quedado embarazada, o mira qué pena me ha dado hoy cuando... No, pues yo le digo, mira, son emociones, y el compartir las emociones ayuda y facilita, ¿no? El que al final el apoyo de la pareja sea más sencillo, porque ella se da cuenta de que efectivamente él también lo está pasando mal, aunque lo intuye y lo sabe y todo, pero el exteriorizarlo por parte de él también es importante, ¿no? Y después, bueno, pues se ven juntos también en ese proceso, ¿no? Y es verdad que los embarazos también después son muy distintos, ¿no? No podemos comparar un embarazo espontáneo que llega a los 3 meses de búsqueda de uno que llega de reproducción después de un ciclo unos ciclos como los vuestros, o de abortos, ¿no? Que también muchas veces hay y son también muy complicados. Entonces, ahí lo mismo, también creo que una parte interesante es aceptar que mi embarazo va a ser distinto, o sea, que no es... Aparte no habíamos puesto tantas expectativas de que cuando me encuentre embarazada, jo, va a ser, voy a estar feliz, ya voy a estar... Y de repente las cosas ocurren de forma distinta a como esperábamos que ocurriera, ¿no? Y yo siempre digo, mira, hay que darse tiempo, hay que aceptar, tienes que saber que esto es parte del proceso y que vas a disfrutar, de tu embarazo tú vas a disfrutar, pero date un poquito de tiempo a aceptarlo, que no será así de momento como ha sido, sino, bueno, pues ya irá viniendo, ¿no? Porque muchas veces nos imponemos, ¿no? Eso de tengo que estar bien, o no puedo tener... Las expectativas que tenemos son altas. Yo quería comentar que es que muchas veces ellos, a nivel emocional, es que la mayoría de las personas no tenemos inteligencia emocional. Es decir, los recursos para cómo afronto la culpa, cómo afronto... Es decir, el quejarse, hay gente que dice, ¿para qué te quejas? Porque normalmente, como es algo desagradable, no nos gusta escuchar a alguien que se queja y solemos darle un consejo, decirle, pero venga, no te quejes tanto, si es que lo que tienes que hacer es esto. Damos soluciones que esa persona, yo cuando a lo mejor necesitaba, yo no necesito que me des un consejo ni que me digas lo que tengo que hacer, yo simplemente necesito que me escuches, que me quiero desahogar, quiero expresar, y esa parte de expresar emociones a los hombres y a la mujer les cuesta muchísimo, porque yo cuando hago talleres, es que somos muchas veces analfabetos emocionales, tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, que no siempre podemos estar alegres ni contentos, que es que la culpa, la tristeza, la rabia, la frustración están porque tienen que estar y son adaptativas y las necesitamos, y eso cuesta. Entonces, claro, ese no abrazarte, estoy aquí contigo, dime qué puedo hacer yo algo para que te sientas mejor, eso a ellos les cuesta. Pero bueno, en eso estamos. Claro, para eso estamos por ahí, claro acompañando, sí. ¿no? Habéis hablado en todo momento de culpabilidad, y también pues me gustaría hacer referencia a que las causas pueden ser tanto por parte del varón como por parte de en este caso de la mujer, ¿no? Y que también se gestiona de manera diferente el asumir que el problema es de la mujer o es del hombre, ¿no? Porque lo más frecuente es contar en la sociedad que el problema lo tiene la mujer, pero también existen problemas que vienen por parte del hombre, y que en este caso pues también el hombre no suele afrontar de la misma manera que la mujer.
Estadísticamente hay un 30% en el que el origen puede ser causa femenina, otro 30% origen masculino, otro 30% mixto, como fue mi caso, y hay un 10% que es de origen desconocido. Pero normalmente, es decir, es como se asocia a que la infertilidad es la de la mujer, y eso no es así. Que yo el último café que hice precisamente fue sobre duelo genético, y ves que nosotras asumimos mejor el que el óvulo no sea nuestro. Lo asumimos bastante más, porque al final yo creo que como nosotras somos las que vamos a gestar a ese bebé, la genética para nosotras queda como más en un segundo plano, como que somos más capaces de asumir que genéticamente no va a ser nuestro porque no va a estar con nosotros. Y yo veo a las chicas que acuden a los cafés que cuando le dicen a los maridos que tienen que ir a un donante de esperma, lo llevan muy mal, muy mal. O sea, ¿cómo no va a ser mío? O sea, ¿cómo genéticamente no va a ser mío? Cuando al final el ser padre no es un gen, ser padre es muchísimo más. Y ellos lo llevan muy mal, muy mal. Hay mucha gente que no sigue adelante porque no son capaces de asumir que tienen que ir a un donante de esperma. ¿Un error? Depende de cada persona, porque el tema de juzgar, es decir, es que es muy complicado. Claro. Sí. Hay parejas que se rompen precisamente por este tema, porque si tu pareja no quiere ser padre, pero no asume el que a lo mejor con su semen no puede ser padre, el decirle es que lo tienes que... Es un proceso de que esa persona también tiene que aceptar eso, encajarlo dentro de su vida y buscar una solución. Es que eso es un proceso y necesita un tiempo. Y el tiempo, en nuestro caso, es que siempre corre en contra de nosotras, porque claro, la edad no es el único factor que influye como causa de infertilidad, hay otros muchos más, pero si encima estás en un proceso de reproducción asistida y hay un momento de que tienes que decidir y necesitas tiempo, eso también juega en nuestra contra. Entonces, pero es que el tiempo es fundamental. Claro. El que te sientas fuerte para empezar un tratamiento. Yo muchas veces en los cafés lo digo, mira, después de un montón de tratamientos, de transferencias fallidas, yo tuve que hacer un parón, y yo hice un parón, y bendito parón que hice. Porque, y eso a veces, es que ¿cómo voy a parar? Pero es que tienes que sentirte preparada. Es que si tú no te sientes preparada para afrontar todo esto, vas a ir con más miedo, con más carga de ansiedad, con un montón de cosas, porque además lo típico que te dicen cuando estás, es que te tienes que relajar, que seguro, si te relajas, esa frase es demoledora. Lo peor que te pueden decir. Jamás le digas a alguien que está en búsqueda, relájate, verás cómo te quedas. O sea, eso es horrible, es lo peor que te pueden decir. Y suele ser frecuente escuchar también... Muchísimo. Hay un artículo muy interesante que se publicó en 2018, así a mí me gusta enseñarlo mucho a las pacientes, que empieza Just Relax and Get You Pregnant, ¿no? Y eso es como, y lo desmiente, ¿vale? O sea, desmiente eso, hacen un metaanálisis, ¿no? De cómo, pues, diferentes artículos, es verdad que es un tema como muy controvertido, ¿no? Dentro de todo el tema de la reproducción, cómo la ansiedad afecta a los tratamientos, se afecta más, se afecta menos, tal. Pero bueno, este artículo hace una revisión, ¿no? de los últimos, no sé si 20 años, artículos que se han hecho, y al final concluye que no, que verdaderamente hay ansiedad, ¿vale? Y que los resultados no tienen una relación estadísticamente significativa. Pacientes que tienen más ansiedad tardan más o no se embarazan que pacientes que sí, ¿no? Entonces, por eso es interesante el aceptar, ¿no? Que, bueno, que la ansiedad es parte del proceso, que necesitamos tiempo, como bien habéis dicho. Creo que nunca aquí va a haber errores, ¿no? No es un error aceptar o no aceptar la donación. Creo que es un proceso de toma de decisión y cada pareja, pues las dos decisiones son válidas, ¿no? Hacerlo o no hacerlo es válido. Lo que tiene que cada pareja es, bueno, pues parar, ver qué es lo que necesita, cómo lo siente, para eso están las unidades de apoyo emocional, ¿no? Dentro de las clínicas, y los grupos de apoyo, por comentar entre vosotras, bueno, pues las experiencias, ¿no? Pero es un momento importante de parada, ¿no? Y yo muchas veces les digo a las pacientes, digo, mira, que pasen 2 o 3 meses no es un tiempo grande, ¿vale? O sea, merece mucho más la pena que tú ahora, pues por ejemplo, antes de verano, que muchas dicen,
Digo, mira, descansa si es lo que necesitas y después vuelves con más fuerza, ¿no? Porque, bueno, si no entramos dentro ahí de ese proceso de como una noria, ¿no? Que no me puedo bajar de ella, y el tener, creo que una cosa importante también es que tener la sensación de control, ¿no? De las cosas que van pasando. Aquí hay muchas cosas dentro de los tratamientos que no controlamos porque no podemos tener un control 100%, porque si no sabríamos que cualquier tratamiento va a dar un resultado positivo, ¿no? En las clínicas intentamos controlar todo lo que podemos con, bueno, pues diferentes métodos, con los laboratorios, con un tratamiento de un tipo, de otro, pero hay una parte que se nos escapa, ¿no? Pero dentro de la propia paciente, el tener la sensación de que ella controla los tiempos, ellos, ¿no? Que controlan los tiempos, que controlan pues eso, las etapas dentro del tratamiento, las decisiones que van tomando con una reflexión, al final eso te va a dar seguridad en la decisión que hayas tomado, que sin duda es lo más importante después cuando se plantean toma de decisiones como donación, ¿no? ¿Cuáles podemos decir, por tanto, que son las causas de la infertilidad? Mira, el factor más importante es la edad, ¿vale? O sea, claramente las mujeres hemos retrasado, ¿no?, la edad en que hemos accedido a la maternidad. Nuestras abuelas nos tenían con 20, 25 años y ahora pues hemos retrasado mucho. Eso está muy bien porque a nivel social pues ha sido debido también por la incorporación de las mujeres, por cómo estamos pues iguales, ¿no?, las mujeres y hombres en ese sentido, y estamos estupendas con más de 40, pero es verdad que nuestros óvulos pues siguen a ritmo biológico, ¿no? Entonces eso es lo más importante. Después, aparte, pues hay factores pues genéticos, ahí puede haber aborto de repetición, puede haber endometriosis, puede haber una baja respuesta, ¿no? A veces también hay pacientes que tienen una menopausia precoz que no se esperan, y bueno, pues eso en la clínica es lo que se va a ir estudiando, ¿no? También, bueno, pues son muchos los factores que influyen, ¿verdad? Mucho. A pesar de esas causas que pueden ser, ¿no?, las que se conocen y que también hay que tener en cuenta y tenerlos en cuenta en el día a día de la vida tanto del hombre como de la mujer para que esos factores no influyan de manera negativa. Efectivamente, ¿no? No sé si te refieres, pues a lo mejor cuidado en la dieta, o cuando una está con un poquito más de peso, cuidarse en eso, ¿no?, en ese sobrepeso. Hay determinadas cosas que pueden tener un control más directo los propios pacientes, o por ejemplo los hombres pueden dejar de fumar, a lo mejor si fuman mucho, en las mujeres, o hacer una serie de hábitos más saludables, ¿no? El estrés también es otro factor que a nivel masculino también parece que afecta. Pero bueno, pues entre todos se van conformando, ¿verdad? Y muchas veces no hay un factor único, ¿no?, como te pasaba a ti, ¿no? Por eso creo que es importante enfocar que independientemente de la causa, no, o sea, a nivel médico sí es importante estudiarla, ¿no?, pero a nivel de experiencia, bueno, pues tenemos una pareja, y si es pareja que tiene dificultades para tener niños, vamos a ayudarla, y no importa tanto que sea un factor masculino o femenino, ¿no? Porque si no, ahí empezamos a trabajar con el tema de la culpa, sí, ¿no? Y eso eso se tiene que trabajar, ¿no? Sí, pero yo lo que veo es que se toma, o sea, siempre cuando se empieza a estudiar un problema de fertilidad, te miran a ti. O sea, al marido lo miran cuando a lo mejor llevas 1 año, 2 años, y no el factor masculino lo van como dejando, ¿no? A ver, ¿qué te pasa a ti? Tienes endometriosis, tienes la respuesta, pero después lo miras a él muchas veces y el hombre tiene fragmentación de cadena, tiene ácido espermia, oligospermia, o sea, es que hay tantísimos problemas que puede tener el semen que no lo miran al principio. Y claro, pero a ver, sí que es verdad que no pueden hacerte todas las pruebas al principio, porque te voy a dar una infografía de todas las pruebas posibles, que son muchísimas. Que además las chicas los cafés lo dicen mucho y dicen, ¿por qué no me lo hacen todo al principio? Que no se puede hacer todo al principio, tú tienes que hacer un diagnóstico de qué pasa, ¿no? Pero sí que es verdad que yo lo que recojo mucho de la gente, de las chicas de la asociación, es que a los hombres se les mira poco y tarde, poco y tarde. Fíjate, yo creo que hay en eso, es verdad que la prueba básica es el seminograma, ¿no?, que siempre se pide en una primera visita, y es interesante, si está un poquito más alterado, hacerlo alguna vez más, porque es una prueba en seminograma que es muy fluctuante, ¿no?, que depende mucho, varía mucho. Y es verdad que eso, después las dificultades de seminograma son más salvables, que son un poquito injustos para nosotras verdaderamente, ¿no?, que las dificultades que podamos tener nosotras. Por eso se centra más el foco en las mujeres muchas veces, ¿no? También para poder diagnosticar, muchas veces haciendo la técnica, ¿no?, de la fecundación in vitro, es la posibilidad que tenemos de ver
cómo funcionan ambos gametos, ¿no? Y se pueden valorar, bueno, pues si se tiene que hacer un estudio más profundo de una cosa o más de otra, ¿no? Pero es cierto que en el tema de reproducción hay un abanico tan amplio de pruebas. Eso Manuel Fernández, el director de IBI, siempre dice, mira, esto es igual que si a ti te duele la cabeza, pues de primera no te van a mandar un TAC, ¿verdad? Tendrán que mandarte primero, pues a ver, oye, si tienes gafas, o a ver cómo está durmiendo, cómo está... Se van probando una serie de cosas, porque lo más probable es que se resuelva con unas pruebas básicas, ¿no? Lo que pasa es que después, bueno, pues afortunadamente también cada vez hay más pruebas que nos dan más información, ¿no? Que ahora el tema de inmuno, todo el tema de la hematología o de, bueno, los análisis genéticos de los embriones también nos dan muchas veces información del por qué no se está pudiendo llegar a embarazo, ¿no? Entonces, bueno, pues se van orientando también y la propia técnica muchas veces es un elemento diagnóstico a la hora de valorar la causa, ¿no? Son por tanto muchas pruebas, muchos análisis que se pueden llevar a cabo para detectar el problema y que debe de estar preparado también, preparada la pareja, ¿no? para hacerse esas pruebas y saber de dónde viene el problema y luego también afrontarlo. Claro, claro, por eso es tan importante tener una confianza plena en el equipo, ¿no? Que te está atendiendo. Yo creo que eso, ¿no? O sea, tener confianza en el equipo que te atiende y tener la tranquilidad, la confianza, que yo también eso lo digo, de que esto va a llegar, ¿vale? Que esto va a ser un camino, pero tenemos que visualizarlo como que lo más probable es que llegue, ayuda en la marcha del proceso, ¿no? Coincidís, por tanto, en que el factor masculino sigue siendo el gran olvidado. Sí, es el gran olvidado. Y la edad, aunque es un factor muy importante, no es el único. Es decir, que es que hay muchos factores. En la mujer, en el hombre, y luego a nivel mixto, y luego que es que hay un 10% que es de origen desconocido, que puede estar absolutamente todo bien a nivel de autoinmune, a nivel de compatibilidad genética, de cariotipos, puede estar todo bien, pero hay un 10% que se escapa y ¿y qué pasa? Entonces, ese origen desconocido, ahí está. Claro que ese origen desconocido también da lugar a que algunas parejas pues definitivamente no puedan tener hijos, quizás. Que no lo tengan o que decidan ya después. Es que después de muchos tratamientos donde es que ¿qué alternativa hay? Pues, y a veces cuando vas a una ovodonación o a donación tanto de óvulos como de semen, o cuando a veces hay adopción de embriones y finalmente se logra el embarazo, porque es que hay tantos factores y causas de genética, hematológica, son un montón. Y claro, evidentemente cuando tú inicias el proceso no te pueden hacer todo ese protocolo de pruebas. No se podría, porque entonces no empezarías. Pero claro, cuando tú vas viendo negativo y negativo y negativo, a veces, claro, es común en los cafés, dicen, ¿por qué no me han hecho esta prueba? ¿Y por qué no me han hecho esto? ¿Y por qué no sé cuánto? Y ese equilibrio es el difícil que hay que llevar, porque yo lo digo, es fundamental que confíes en el equipo que te lleva, porque si no confías... Posible. Yo me acuerdo cuando yo llegué a mí me llevó el doctor Jiménez. Y cuando yo llegué a él me decía, es que el problema es que pues, tú puedes tenerlo todo perfecto, ¿no? Como decía Joana, el embrión perfecto, preparación endometrial perfecta, dice, pero es que lo que no sabemos ya es cómo controlar que realmente ese embrión ya decida quedarse contigo. Dice, porque si las clínicas de fertilidad supiéramos cómo hacer ese milagro, ¿no? De que realmente se quede contigo, dice, no, la gente no pasaría por 4 o 5 tratamientos, o sea, sería, dice, ese punto es el difícil de conseguir. Yo cuando llegué al doctor Jiménez, yo traía una batería de pruebas increíble. A mí me decía, dice, es que lo traes todo. Dice, lo traes todo. Dice, lo tuyo es origen desconocido. Fue lo primero que me dijo. Y a mí lo único que me quedaba eran las pruebas de inmunología. Y nosotros por ahí, nuestra respuesta fue las pruebas de inmunología. Después hicimos un DGP a los embriones, una prueba genética a los embriones. Pero yo traía una batería de pruebas increíble. Pero claro, pero muchas veces porque yo había decidido hacerme las pruebas. Y entonces muchas veces el límite de cuándo parar te das cuenta que es cómo tienes tu cuenta bancaria. Ese es el momento de cuando muchas veces hay parejas que no pueden permitirse continuar porque hay cosas que son absurdamente caras para una economía mileurista.
Y entonces, claro, si tu problema o no es un problema que te cubra la Seguridad Social, tienes que recurrir a una clínica privada y tienes que empezar con pruebas que son más caras, llega un momento que la gente dice, es que no me lo puedo permitir. Claro, el factor económico pues evidentemente influye también. Por desgracia, sí, es muy importante. Hay 3 costes, yo siempre digo, hay 3 costes aquí básicos, ¿no? Primero el coste emocional, que supone todos los procesos, ¿no? El coste de tiempo, que invertimos en pues, pruebas, en hacerte cómo te cambia el ritmo, ¿no? Tu rutina, tus cosas. Y por otra parte también, evidentemente, el factor económico, el coste económico, que bueno, pues que está ahí, que es verdad que es difícil, ¿no? Pero es verdad que a la hora de elegir, o sea, en ese caso ha habido muchos avances también dentro de la ciencia. Lo que te decía, ¿no? Yo siempre digo ponerle un poquito de pegamento, ¿no? Ahí al embrión para que se quede, ¿no? Eso no podemos hacerlo, pero sí seleccionar un buen embrión, y ahí ha habido muchos avances, ¿no? Hay ahora el Embryoscope, que bueno, pues son incubadoras, perdón, que no me salía la palabra, una incubadora de los embriones que se quedan ahí, que te van seleccionando cuál es el mejor embrión para transferirlo, están ahí todo el tiempo desde que se hace la fecundación hasta que ya lo sacamos para transferirlos, ¿no? Y hay bueno, pues todas esas pruebas, o hacer el análisis genético, ¿no? Todo eso lo que nos hace es afinar en que el embrión que vayamos a transferir sea el mejor, ¿no? Que no podemos ponerle el pegamento, pero que intentemos que sea el mejor embrión dentro de lo que tenemos. Muy importante, todas esas investigaciones científicas, todos esos avances, muy interesante todo lo que comentáis, pero vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a publicidad y volvemos enseguida. Seguimos hablando de infertilidad en la tertulia de hoy. Ya hemos hablado de diferentes aspectos, las causas, los factores que influyen, también el factor genético, y vamos a seguir hablando. Y en este caso, pues tanto Joana como Mariló hacían referencia a que han podido ser madre, ha costado, pero ha sido una realidad, ¿verdad? Un reflejo, María del Mar, de que, bueno, que a pesar de ser infértil, ¿no? Pues llega un punto en el que es posible, pero también hay muchos casos que me imagino que también tratas, ¿no? En los que la pareja no consigue definitivamente pues ser padres. Sí, afortunadamente eso son los menos, ¿vale? Yo creo que tenemos que lanzar un mensaje positivo, ¿no? Que bueno, pues que a pesar de que el camino es arduo, después la mayoría de los casos se consiguen, ¿no? Nosotros en las clínicas tenemos estudios como cuando trabajamos con propios, dependiendo de la edad, pero como después de 3 ciclos hay una probabilidad entre un 90 y 95% de conseguir el embarazo con óvulos propios, ¿no? Y cuando pasamos a tema de donación, pues esa probabilidad después de 3 ciclos pues alrededor del 96-98%, ¿no? Pero sin duda, pues sí hay pacientes que se quedan ahí, ¿no? O que, bueno, a lo mejor tienen un crío, intentan un segundo y al final también se queda ahí, que eso es también otra situación, ¿no? Y es verdad, bueno, pues que es un proceso difícil, ¿no? De encierre, ¿no? Dar por concluida la etapa de tratamiento y, bueno, afortunadamente son pocas las pacientes que tenemos que afrontarlo de eso. Son pocas, no sé si en la red de infértiles pues también conocéis casos en los que definitivamente pues no haya sido posible, ¿no? Y también pues cómo afrontar esa situación, me imagino que ayudáis en todo momento. Sí, desde la asociación hacemos cafés, de hecho uno de los que hice yo hace poco fue precisamente el cuándo parar, y es fundamental ahí que sigamos siendo esa red de apoyo, porque el coste psicológico, el coste económico y el coste físico, porque los tratamientos también hay que decir que repercuten en tu salud, todo esa bomba hormonal que te meten también te repercute a nivel físico. Entonces hay un momento en el que es que ya no puedes más y que parar también es válido, y aceptar eso y que haya... Es decir, es que a veces eso es muy válido cuando ya no ves que lo has intentado todo, donación, todo, y no funciona, pues acepta, y es muy doloroso. Es que ese proceso de aceptar eso duele
duele muchísimo y nosotros ahí pues seguimos siendo el apoyo que necesitan, porque somos, llevamos a cabo un documental que se está preparando, que es Madres Invisibles, y hay muchas madres que son invisibles, que después de mucha lucha al final no lo consiguen, y dejas de ser madre por ello cuando has pasado toda una vida luchando. Somos madres en la sombra muchas veces desde un principio, desde que decidimos serlo. Y nosotros desde la asociación precisamente intentamos divulgar y dar voz a la infertilidad, y a veces se consigue, pero también hay un porcentaje que a veces no se consigue y que también merece ser feliz. Que no solamente el pensar es que cuando sea madre voy a ser feliz. Esa carga es brutal. Hay que intentar ser feliz sea como sea, y aceptar que puedes ser feliz no siendo madre cuesta y es muy difícil, y ahí nosotras estamos ahí para apoyar y ser ese sostén. ¿En qué momento pues se deja de insistir? No sé si también la edad es el factor principal a la hora de decir hasta aquí. A ver, es que como hay tantas causas de infertilidad, yo conozco casos de chicas que con 33 años tenían una menopausia precoz, y hay una analítica que suelen hacer las clínicas en esa primera visita que suele dar gratuita, que es el análisis de la antimuleriana, que un dato que te da es cómo están tus ovarios de jóvenes, cómo está tu edad. Y hay gente que con 30 años tiene ese valor por los suelos. Y entonces, claro, si tú ese valor a lo mejor lo sabes con tiempo, puedes decir, o sea, pues puedo poner remedio o puedo ir ya directamente a decidir a otro tipo de tratamiento, pero a lo mejor llegas a ese momento con 35 años o 36 y ya no puedes hacerlo. O una detección de la endometriosis muy tardía. Es que yo creo que debería de haber, eso, respecto a la antimuleriana y la endometriosis, un diagnóstico más precoz, porque cuando te das cuenta muchas veces tienes 35 años y no puedes hacer nada, o ya es muy tarde, porque ya empiezas un ciclo de reproducción, empiezas a hacerte análisis, cuando te vas a dar cuenta tienes 40 años, claro, y ya tu edad es la que te dice que tienes que parar muchas veces, porque físicamente no puedes. ¿Qué opciones se plantean cuando llega ese punto en el que una pareja deja de seguir intentando ser padres? Yo creo que hay que ponerse con otros proyectos, sí, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes de los focos, de las atenciones, pues bueno, pues a lo mejor es momento de lo que tú has dicho antes de la felicidad. Yo creo que eso también es muy importante, que yo lo trabajo siempre en consulta, que la felicidad no está en un sitio, está en ti, y ahora tú tienes que adaptarte dentro de las circunstancias en que pues finalmente han venido, ¿no? Y bueno, procurar ser feliz ahí. Efectivamente hay un duelo, porque se tiene que hacer un proceso de duelo, de cierre, ¿no? De un proyecto vital que ha sido importante para ellos en un principio, pero bueno, pues también se pueden abrir otras ventanas, ¿no? Y ahí también hay que, muchas veces, bueno, pues pasado ese duelo que necesita sus tiempos y sus momentos de aceptación, abrir otras puertas y ver otras ilusiones, ¿no? Y poner otros focos en la vida también interesantes, que creo que eso es otros proyectos. Y claro, algo que comentaba Mariló es que es muy importante que tanto la mujer como el hombre tengamos en cuenta y tengamos información sobre nuestra salud reproductiva. Desde la asociación precisamente intentamos educar, es decir, en colegios e institutos es muy importante que eduquemos en sexualidad, temas de reproducción humana, cómo evitar un embarazo no deseado, pero también es importante esa salud reproductiva, ese informar a las chicas de que la regla no duele, es decir, ese dolor incapacitante que muchas veces las mujeres sufrimos de meterte en la cama, eso es una señal de que hay algo que no va bien, puede ser signo de endometriosis. El tema de que tú sepas tan fácil el análisis de la antimuleriana para que sepas pues si a lo mejor tienes síndrome de ovario poliquístico, si tienes una menopausia precoz, es decir, esa salud reproductiva, esa batería normales de pruebas, una simple ecografía, una simple analítica, puede descartar un montón de problemas después, y tú te puedes quedar con la tranquilidad de que a nivel reproductivo pues estás sana. Y luego algo importante,
esa preservación ovárica que muchas veces hay que hacer. Tenemos que tener claro que la edad juega en nuestra contra. A partir de los 35 años la calidad ovocitaria baja. Por lo tanto, ese dato lo debemos conocer, porque actualmente tú accedes al mundo laboral mucho más tarde, haces carrera profesional, que tienes todo el derecho de hacerla, y cuando tú decides ser madre, a lo mejor con 35 años, ya te das cuenta que tu calidad ovocitaria ha bajado. Ese dato, a lo mejor yo no lo sabía. Sin embargo, si desde los colegios, en los institutos, damos esa educación de salud reproductiva, de decir, oye, que sepáis que, oye, está muy bien saber las enfermedades de transmisión sexual, está muy bien saber los métodos anticonceptivos, pero también está muy bien saber que la calidad ovocitaria baja a partir de los 35 años. Si queréis ser madres más tarde, tenéis la oportunidad de preservar vuestra reserva ovárica, es decir, vuestros ovocitos en criopreservación. Eso es importantísimo, sí, Eso es hacer muy los importante. tratamientos de preservación social son pues, muy importantes. Yo muchas pacientes cuando vienen, ¿no?, con los 40, con los 42, dicen, jo, ¿cómo no lo he sabido yo esto antes?, ¿no? Hay un Porque desconocimiento. hay un desconocimiento muy grande de la posibilidad de hacer un programa de preservación. Tú haces una estimulación, bueno, pues se guardan esos ovocitos y después en el futuro, si no se tienen que usar, pues mira qué bien, pero si se tienen que usar porque por lo que estamos hablando, ¿no?, hemos retrasado la edad de maternidad o pues surge algún problema que antes no se tenía, pues bueno, pues ya están ahí, es una posibilidad muy buena, ¿no?, muy válida para ser madre, ¿no? Es una También, seguridad, ¿no? Bueno, seguridad no, ¿vale? Yo creo menos que una opción. es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad que te da tranquilidad, porque eso a mí siempre me gusta también advertirlo cuando veo pacientes que van a preservar. Es una posibilidad, dependiendo de la edad que se tenga, lo ideal es que se haga antes de los 35, por lo que hemos dicho que a partir de los 35 la curva baja muchísimo, ¿no?, de posibilidades de embarazo. Entonces, bueno, pues con esa posibilidad te da una tranquilidad y efectivamente después tenemos un montón de madres que vuelven, ¿no?, y tienen a sus niños nacidos por los propios ovocitos suyos que se han preservado 5 o 7 años antes, ¿no? También la preservación de fertilidad nos da la posibilidad a las pacientes oncológicas, que es otro recurso muy útil, ¿no? El otro día veía una chica que había padecido un cáncer de mama, estaba ya recuperándose y decía, mira, es que yo el hecho de pensar que tenía ahí los ovocitos como que me ha dado un montón de fuerza y es como una visión de que esto va a pasar, es una etapa de un momento de cáncer, pero tengo un proyecto futuro y me queda, le hace sentir también muy bien, ¿no? Y tenemos muchas pacientes que ya han sido madres después de un cáncer con la preservación, sí. Es una opción que existe, no sé si puede ser no solo de manera privada, sino la sanidad pública también ofrece el poder preservar los óvulos. Yo creo que lo que dice ella es que respecto a cáncer, ¿sabes? Que además yo creo que a la gente le habla sobre preservación de ovocitos y lo primero que te van a decir es no tengo cáncer, porque no tienen la percepción de que tu genética se va a degradar mucho. Eso también nos pasa, que uno no es consciente de lo que le va a pasar hasta que le pasa, ¿no? Entonces cuando nosotros vamos y hablamos en foros, ¿no?, de programas de preservación y pues la mayoría de la gente dice, bueno, pero a mí no me va a pasar, ¿no? Porque mi madre tiene no sé cuántos hijos, mi madre me tuvo a mí con 40, ¿no? Con lo cual a mí eso no me va a pasar. No nos sentimos susceptibles de que eso pueda ser una buena ayuda, ¿no? Pero es verdad que efectivamente después, oye, pues viene bien, ¿no?, tenerlo, claro. Bueno conocerlo también. Claro. Habéis mencionado en varias ocasiones la endometriosis y me gustaría dar paso a un vídeo para conocer exactamente de manos de un médico especialista pues qué es la endometriosis, también a lo que hacía referencia Joana, a que el estigma de la regla, que no duele, y también, bueno, pues cómo es el diagnóstico y los tratamientos que existen. Básicamente consiste en que el tejido que hay dentro del útero, en el útero hay un tejido que crece todos los meses para que te puedas embarazar. Y si no te embarazas, ese tejido que expulsas, que es la sangre menstrual, que no es el óvulo lo que se expulsa con la regla, es el endometrio, ese tejido a veces está fuera del útero y sale a los ovarios, a la pelvis, a veces a la propia pared del útero. Y entonces ahí produce adherencias, produce los quistes de chocolate, con lo cual es un tejido que está donde no tiene que estar y lo que produce es, como has dicho muy bien, básicamente dos cosas, dolor e infertilidad, básicamente. El estigma de que la regla duele, esto es así, no seas una floja, no te quejes, a mí también me duelen.
Y entonces, claro, al final tienes una niña pobrecita que empieza con sus reglas, que le duele mucho, que algún día incluso no va al colegio, y claro, al día siguiente le preguntan, ¿y qué te pasó ayer? Pues que tenía la regla. Pues es muy difícil de explicar eso con 13 añitos, ¿no? Regla molesta, claro que molesta. El útero se tiene que contraer y esas contracciones producen molestias que con un calmante suave deberían ceder. Ahora, si un calmante suave no hace que ese dolor desaparezca, no esperes hacer la senda de los elefantes. Primero un médico de cabecera, médico de familia, luego veremos a ver si voy al especialista, si voy, no voy, si me pido una ecografía, porque tampoco es fácil de diagnosticar. Con lo cual, muchas veces el tratamiento es sintomático. Un dolor que es incapacitante es motivo de consulta. El dolor no sirve para nada. Entonces, si tienes dolor, consulta. Ese es un poco el mensaje, ¿no? Y si tienes un dolor que es incapacitante, que coincide con la regla, pues con más motivo para empezar a pensar en una enfermedad que lo importante es tenerla presente. Si ya sabes que puede estar por ahí, pues vamos a hacer una técnica de imagen o vamos a buscarla de alguna forma. La probabilidad de embarazo mes a mes, que se estima que una pareja fértil es un 25%, o sea que tampoco es tan fácil. La gente no se embaraza así a la primera cuando quiere, a veces cuesta un poquito, es lo normal. En una paciente con endometriosis baja un 8%, más o menos, es decir, lo tiene un poquito más complicado. Uno empieza con antiinflamatorios, pues ya comentaba ahora el ibuprofeno, marcas comerciales, pero vamos, son básicamente antiinflamatorios que evitan que esas contracciones que se producen con la menstruación, que sean mucho más leves y entonces puedas pasar esos días con normalidad. Si eso no funciona, puedes recurrir a tratamientos hormonales que son básicamente píldoras o progesteronas o combinados con hormonas que te permiten tener, en vez de tener esas subidas y bajadas hormonales que son las normales de un ciclo menstrual, tener las hormonas completamente planas y que tú estés bien, que no tengas, incluso puedes evitar la regla y no tener una regla cada mes, que la regla no sirve para nada, solamente sirve para prepararte para el embarazo el mes que viene. Entonces tú puedes poner a una paciente con un tratamiento en que no tenga reglas, no sé, pues 6 meses, 9 meses, un año, con lo cual no tiene sangrado y al no tener sangrado no tiene dolor. Claro. Y eso cada vez se hace más. Y luego hay tratamientos ya más potentes, inyectables, fármacos nuevos que van saliendo más complejos. Y si nada funciona del tratamiento médico, una cirugía. La cirugía corrige esas lesiones que están en la pelvis que causan dolor. Haces una cirugía, de nuevo, con gente especializada. La cirugía de la endometriosis, desde mi punto de vista, es de las más complejas que hay. Es decir, es más difícil que una cirugía de un cáncer, porque está la pelvis distorsionada. Ahora, cuando te operan en una unidad específica de endometriosis, gente que sabe, al final corrigen todas esas lesiones y vuelves a ser una persona sin dolor o con un dolor, bueno, pues tolerable o razonable o sin dolor, ¿no? Pues ahí lo veíamos, más detalles sobre la endometriosis, que al igual que la preservación ovárica, ¿no? Pues cada vez es más conocida también la endometriosis, una enfermedad que muchas mujeres padecen y que también hasta hace poquito tiempo pues era una gran desconocida. Es una de las enfermedades silenciosas, además que se mantiene en secreto. Y por eso es tan importante precisamente que como mujeres sepamos los problemas que podemos tener. Es decir, ese conocer que la regla no tiene que incapacitarte para que tú hagas tu vida normal. Eso no, es decir, cuando pasa eso es la señal de que hay algo que va mal, y ir a un ginecólogo que te haga una ecografía y que miren es súper importante. Por eso desde la asociación pensamos que es muy importante el conocer, que la mujer conozca pues sobre su salud reproductiva, de enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, pero que también conozca, decir, oye, que es normal que te hagas una ecografía, que te hagas una analítica para ver, que temas de cuando decidas ser madre está el tema de que la calidad de los ovocitos baja a partir de los 35 años, y esa posibilidad y que puedas tener esa oportunidad, esa opción de preservar tus ovocitos es muy importante. Claro que sí. También muy importante que desde adolescentes las niñas, ¿no? Acudan al ginecólogo, aparte de conocer todos esos detalles, pues que haya un control y una revisión periódica. Claro, y que además yo creo que también es lo que hablábamos antes de las expectativas, ¿no? Es que tú como mujer vas a tener la regla todos los meses y como está asumido que te va a doler, te tienes que aguantar, porque es que eres mujer, la vas a tener todos los meses, acostúmbrate. Y entonces yo creo que ese mensaje está demasiado fijo en la sociedad. Entonces, sí, claro, si tú desde joven, o sea, desde la educación sexual que tienen en el colegio, ya el primer concepto que te dicen es la regla no tiene que doler, tú vas a acudir pronto al médico, porque vas a ver que no es normal. Pero si el entorno te dice es que te va a doler porque es que eres mujer,
vas a estar así hasta los 45 años, que le vino a tu abuela la menopausia, pues... Bueno, sí, sobre todo yo creo que, como estaba hablando el doctor García Velasco, que es compañero de IBI Madrid, lo importante del conocer es poder actuar después, ¿no? Porque el conocimiento es lo que nos permite, pues antes de que llegue el momento en que nos planteamos la maternidad, hacer nuestra acción, tener una planificación, si es necesario la preserva, y si no, pues estar al tanto y bueno, pues sabiendo que puede haber dificultades, ¿no? A la hora de quedarse embarazada y podemos manejarnos, ¿no? Con esas dificultades. Hay que dejar claro también que una mujer que tenga endometriosis no significa que no pueda ser madre. No, para nada, para nada. Eso, tranquilidad, que no estamos hablando de eso, sino simplemente de que es importante que se sepa y que, bueno, pues que se estudie y que veamos la forma de resolverlo, ¿no? Pero afortunadamente tenemos un montón de pacientes que tienen endometriosis, tienen niños también, no es algo que sea excluyente ni muchísimo menos, ¿no? También pues tenemos que hablar de los tratamientos, ¿no? Tanto tratamientos para tratar los problemas de infertilidad como también los tratamientos de reproducción, que son muchos y que también estáis al tanto de ellos, ¿verdad? Vamos a empezar, bueno, pues mencionando algunos de ellos, los más frecuentes, en vuestro caso pues también cuáles habéis utilizado. Mariló. A ver, pues yo, como decía al principio, yo pasé por 3 inseminaciones. Eso es, preparan el esperma y directamente te lo inyectan al útero con una preparación farmacológica previa, pero muy suave, no tiene nada que ver con lo que ya después te hacen en FIP. Y después ya pasemos por FIP, pero además con ICSI. O sea, nosotros la ICSI es inyectar directamente el esperma dentro del óvulo. O sea, no dejas que el óvulo y el esperma se conozcan en la placa de Petri, ¿no? Sino que directamente en el laboratorio lo inyectan, después de una capacitación, de ver cuál es el que va mejor y tal. Y yo pasé por 4 in vitro, que son, como decía Joana, es muy difícil la medicación. Yo, al tener una antimuleriana muy buena, yo ovulaba de 18 a 19 óvulos en cada extracción, o sea que es una barbaridad. Cuando una mujer, lo normal es que tenga un óvulo al mes. O sea, entonces, claro, médicamente es una bomba hormonal. Y pasar por ahí 4 veces o más, como han pasado algunas compañeras en la asociación, es horrible. O sea, por eso tienes que saber muchas veces cuándo parar. Y eso tampoco te garantiza el embarazo. Te garantiza que tú tienes unos embriones. Nosotros en el último tratamiento, por ejemplo, de esos 19 óvulos, llegaron a madurar 11. De esos 11, después de pasar por la incubadora que decía la doctora, llegamos a 6. Y ya en 6 había 5 maravillosos, estupendos, y ahí nuestro doctor nos recomendó hacer DGP, que es un análisis genético del embrión para saber cómo está, porque claro, visualmente puede estar muy bien, pero tú no sabes cómo está por dentro. Con el riesgo de perder embriones. Pero claro, tienes que saber cómo están, porque si lo pones sin saber cómo está, el riesgo es que acaben aborto o no acaben embarazo. Y nosotros de esos 6 embriones, solamente 2 estaban bien genéticamente, los otros 4 tenían alteraciones graves genéticas. O sea, esos 4 hubieran acabado o en abortos o en no implantaciones, o sea, no hubieran... Entonces, claro, me decía mi doctor, nos hemos ahorrado 4 disgustos. O sea, te has ahorrado 4 disgustos. Muy importante ese proceso. Muy importante. Sí. Y bueno, y uno de esos 2 embriones es Mateo. Tu niño, ¿verdad? Niño. Tan deseado y que tantas alegrías sigue dando día a día, ¿verdad? Sí, sí. No deja dormir mucho, pero... Mejor eso, ¿verdad? Mejor eso. Sí. ¿En tu caso, Joana? Pues en mi caso yo he pasado directamente al ser una infertilidad mixta, el semen de mi marido tenía problemas. Que no me sale nunca el nombre porque es un nombre tan complicado, por unas paperas, porque esto, por ejemplo, hay enfermedades como las paperas, que la pasó de pequeño 2 veces, pues eso dificulta, eso no lo saben los hombres, pues eso puede tener causa de que te baje tu fertilidad en el hombre. Entonces nosotros directamente fuimos a FIP. Yo he pasado por 3 fecundaciones in vitro. Las 3 han sido con ICSI y bueno, pues en la última pues fue donde tenemos a mi milagro, y a mí me extrajeron, yo creo que después de la estimulación ovárica fueron 10 ovocitos, de los cuales 8 eran maduros,
De esos 8 maduros fecundaron 6 y ahí va la evolución, porque claro, a ti está la estimulación ovárica, la punción ovárica, que es cuando te extraen, después tienes que hacer el cultivo en laboratorio de todo eso, es decir, y ver, fecundan 6 y ahora van viendo cómo van evolucionando los embriones y al final pues nos quedamos con 3 AES y a mí me pusieron un embrión a día 3 de calidad A. Luego el segundo embrión de calidad lo han preservado y el otro lo dejaron a ver si evolucionaba, pero directamente luego no evolucionó. Yo no hice en lo que es la sanidad pública, no se hace DGP, es decir, a no ser que haya mucho fallo de implantación, no lo tienen, como el protocolo, no lo tienen establecido, ¿vale? De primeras, pero después sí que se hace en algunos casos. Y en mi caso, pues, ese embrión de 3 días de calidad A, pues es Martín. Otro sueño hecho realidad, ¿verdad? Y además sí, aprendiendo muchísimo en el tema, porque como vemos un tema muy amplio y que da para mucho, con términos muy concretos, y es que vosotros ya tenéis un máster, ¿no? Por desgracia, no queda otra. Por desgracia, sí. Se aprende mucho cuando toca pues hablar de fertilidad, ¿no? En un caso personal y también pues en psicología, ¿no? Conociendo, porque ellas hablaban de la fecundación in vitro, son otros tratamientos los que existen, cómo afecta también dependiendo de qué tratamiento, pues psicológicamente. Vale, mira, yo antes sí quería, como es verdad que nos puede estar viendo gente que no sabe nada tampoco, que está iniciando en el tema, explicar un concepto, ¿no? Que hacemos la estimulación porque en nuestro ovario normalmente empiezan a crecer varios folículos, ¿vale? De esos folículos que empiezan a crecer, solamente uno es el que llega a ovular de forma natural en el cuerpo de la mujer, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos cuando estimulamos a las pacientes es darle unas hormonas que normalmente tu cuerpo las segrega, pero las damos en dosis un poquito mayores para que de todos esos folículos que empiezan a crecer y que si no se perderían, ¿vale? Podamos trabajar, extraerlos y trabajar con ellos en el laboratorio. ¿Por qué hacemos la estimulación? Pues porque lo normal es que ocurra lo que les ha ocurrido a ellas, ¿vale? Que de un número determinado de folículos salen un menos probablemente ovocitos, ¿no? Y de esos ovocitos vamos siempre en escalera hacia abajo, ¿no? De los ovocitos que tenemos maduros el día que hacemos la punción es una pequeña intervención que se hace allí normalmente dentro de la clínica, dura 20-25 minutos, no es una cosa muy larga, y en esa punción que normalmente se damos a la paciente, no te intuban ni nada, pero va a estar dormida para que no moleste, lo que hacemos es extraer esos óvulos que se han estado pues alimentando, digamos, se han estado formando con la estimulación, lo extraemos y ya lo llevamos al laboratorio para trabajar. Entonces, el proceso ese que han tenido ellas es lo habitual, no es una situación rara, por eso estimulamos, porque si no, de uno a uno no saldrían las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, aclarar un poquito la diferencia entre la inseminación, pues como bien ha dicho antes Mariló, ¿no? Que es menos medicación, es más suave y no tenemos que ir a la punción, sino que directamente hacemos la inyección inyectamos el semen directamente en vagina y así pues ya vemos si a los 11 días ha habido embarazo o no. Y cuando vamos a fecundación in vitro, pues si el proceso tiene una medicación mayor, supone la intervención, ¿no? El efecto que tiene también muchas veces la mayor medicación a nivel emocional también es más intenso a veces que con las inseminaciones, y claro, las probabilidades de éxito de una y otra son distintas en función del tipo de infertilidad que se tenga, pues podemos optar directamente a la fecundación in vitro o pasar primero por la inseminación, ¿no? Entonces eso... Sí. Sí, no, que eso aclararlo porque a lo mejor estamos aquí hablando con mucha normalidad, ¿no? Claro. Y por eso y las inyecciones, pues un poco rollo, porque tenemos que ponérnoslas en casa, ¿no? No vamos a la clínica a ponerlas, sino que, bueno, pues el tratamiento de estimulación consiste en 8 o 12 días en que la paciente pues tiene que preparar sus inyecciones, en las clínicas le enseñamos cómo deben de hacerlo y en casa pues directamente ellas se ponen el tratamiento y vamos haciendo controles en la clínica por ver cómo van evolucionando esos folículos, esos posibles ovocitos, ¿no?
Quería preguntarte, María del Mar, porque hemos hablado antes de la diversidad familiar y otro de los tratamientos que existe también es la ovodonación, ¿no? Muy relacionada también con las parejas homosexuales y que también es un tanto desconocido este tratamiento, pero que existe y bueno, que nos gustaría conocer un poquito más. Fijaros, en la clínica, en IBI Sevilla, hacemos alrededor de un 25-30% de pareja heterosexual va con tratamiento de donación, ¿vale? Y tenemos como un 20-25% de pacientes que son de diversidad familiar, que son maternidad en solitario o parejas homosexuales, que a la fuerza, bueno, pues van siempre con un tratamiento de donación. Con lo cual, cerca de un 45-50% de los ciclos que hacemos son con algún tipo de donación. Es un tratamiento mucho más frecuente de lo que uno en principio pueda pensar. ¿Qué ocurre? Pues que las mujeres que vienen ya sea en maternidad en solitario o con una pareja homosexual que vienen a recurrir a la donación masculina, pues la aceptan muy bien porque realmente la solución para su caso y para ella recurrir a donación masculina no supone ninguna dificultad, sino una oportunidad, ¿verdad? Y cuando somos pareja heterosexual que nos plantean que tenemos que ir al tratamiento con donación, pues supone una dificultad mayor porque no es lo que nosotros esperábamos, ¿no? Entonces, como de repente tu camino, que era pensar que tu hijo pues se parecería a ti, tendría tu ojo o lo de tu pareja o tu forma de andar o la piel o lo que sea, la nariz, de repente se desvanece, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un tiempo, como hablábamos antes, que necesitamos para elaborar ese duelo, ¿no?, que se llama. Y son emociones porque son normales, ¿no? El sentir por una parte esa pena por la pérdida de la información genética que no tendrá mi hijo, ¿no? Y por otra parte se abre un campo que verdaderamente se sabe poco, ¿no? Hay mucha incertidumbre sobre, bueno, cómo se seleccionan a los donantes, por ejemplo, ¿no? O cómo se hace, cómo me voy a sentir, ¿no?, cuando mi hijo, ante el tema de los parecidos, si se parece, si no se parece, o cómo abordamos todo este tema a nivel de comunicación, si lo tiene que saber la familia, si no. Entonces allí en la clínica, cuando van parejas a donación es especialmente importante, se les insiste mucho en que vayan a consulta de apoyo emocional, ¿no?, porque entendemos que es un paso en el que es muy importante trabajarlo, recibir información, ver cómo uno va sintiendo, ¿no?, esa pérdida y bueno, siempre desde el respeto, ¿no?, que os decía antes, que creo que cada pareja tiene que encontrar, o cada paciente tiene que encontrar su mejor decisión, ¿no? Pero es verdad que dentro de lo que son los tratamientos es un tratamiento especialmente de mayor sensibilidad, ¿no?, por los cambios que se producen dentro de las expectativas que teníamos y lo que son especialmente importantes, el apoyo emocional. Sí. ¿Algún tratamiento más que debamos conocer, que queramos bueno, pues trasladar también a todos nuestros telespectadores? Bueno, como tratamiento así básico, lo que ha comentado ella antes, ¿no?, el diagnóstico genético de los embriones, que es algo que nos va a ayudar mucho a afinar, ¿no?, en todo este tema. Ahora estamos trabajando dentro del grupo IBI con el tema del rejuvenecimiento ovárico, ¿no?, que se está haciendo en IBI Alicante y bueno, pues van muchas líneas de investigación hacia eso, se está haciendo ya con pareja y bueno, pues ahí va, todavía están bueno, pues produciéndose los primeros resultados y están siendo bien, así que bueno, pues son esperanzas también, ¿no? Claro, poquito a poco, ¿verdad? Claro. Y también pues muy importante esa donación de óvulos y de semen para que muchas madres, ¿no?, pues puedan quedarse embarazadas y también pues una donación que cada vez es más conocida y también más practicada, ¿no? La donación de semen sí, y también la donación de embriones. Es decir, cuando ya después de muchos intentos y hay un origen desconocido, pues muchas veces las parejas se plantean el tema de la adopción de embriones, donde también es muy importante ese apoyo psicológico, no solamente a la mujer, sino también al hombre, porque el hombre en ese sentido de ese duelo genético de que, claro, cuando tú te quedas embarazada, tú sientes a tu bebé dentro, pero para el hombre le cuesta mucho más porque no siente, es decir, todas las emociones y sensaciones que sentimos cuando una mujer está embarazada, el hombre no las siente. Entonces, ese apoyo, porque tomar esa decisión no es fácil,
y cuando se toma ese apoyo psicológico a decir, bueno, va a ser tu bebé y tú le vas a hablar, tú vas a sentir la patadita, porque es que en el hombre es más complicado. Claro, lo que pasa es por forma natural, realmente es que en la naturaleza la aportación del hombre dentro del embarazo es como muy puntual. Después lo otro sí podemos, que es lo que yo trabajo muchas veces, ¿no? Después el acompañamiento, ¿verdad? Que, bueno, pues el gameto no se tiene, ¿no? Pero si tenemos un proyecto común, ¿no? De un proyecto de paternidad, yo creo que es importantísimo siempre partir del origen, de dónde viene el niño que vaya a venir, ¿no? Ya sea con donación de embriones o de donación de alguno de los gametos. Y el origen está en el deseo que tiene una pareja, si es una pareja, de formar una familia, ¿no? Y eso es lo que nos va a llevar verdaderamente al niño, ¿no? Y es cierto, bueno, pues que la aportación del hombre dentro del embarazo es el acompañamiento, ¿no? Los cuidados, el compartir, ¿no? Toda esa experiencia de bueno, pues tocar la barriguita, el cuidar, todo esto, que ahí sí es la misma dentro de embarazo espontáneo que en donación, pero por eso es interesante trabajar desde ahí, desde el deseo y del inicio, ¿no? O sea, yo creo que existe un niño previo a una genética que hay ahí, ¿no? Existe un niño en un deseo, ¿no? Está ahí. Además que sobre todo en el caso del óvulo, no hay que pensar que un embarazo es una cosa hermética. Tu cuerpo va a cambiar el embrión. O sea, genéticamente, aunque el óvulo no sea tuyo, el embrión no sea tuyo, porque ha sido una adopción de embriones, tu cuerpo genéticamente ese embrión lo va a tocar, no tanto como siendo tu gen, pero sí va a transformarlo. Entonces sí es tuyo, o sea, sí a nivel, claro, a nivel hombre no, porque lo que realmente lo vas a ir haciendo la genética no es que la toque, o sea, la madre no le da, es la epigenética, es la epigenética. Claro, pero está ahí, o sea, claro, sí, lo que hace el ambiente de la epigenética, ¿verdad? Sí. Claro. Bueno, sí, no, que hay veces una confusión, ¿no? Porque dicen, bueno, entonces aunque tenga la genética de una donante, va a tener genética. Yo le puedo dar genética y entonces a mí siempre me gusta diferenciar. Claro, no es eso, ¿vale? Es que el ambiente uterino donde se va a desarrollar ese embrión va a modificar o va a hacer que se activen determinados genes de una determinada forma. Que se activarán de una forma distinta en una madre que en otra, ¿no? Sería eso. Entonces, pues sí, entonces, al final va a ser tuyo, o sea, sí vas a tener algo que ver, ¿no? Que un poco verlo así, ¿no? Claro, sí que vas a tener algo que ver. También importante esa aclaración, y al igual que habláis de adopción de embriones, ¿no? Pues también existe la adopción como tal, conocida desde siempre, que no sé cómo también las parejas que no pueden tener hijos aceptan en algún momento pues optar, ¿no? por esta opción y decidir adoptar, ya sea aquí en España o fuera de nuestro país. Es que yo creo que son dos procesos diferentes. O sea, tú no puedes pensar, la adopción no puede ser tu plan B. O sea, tú quieres poder adoptar, o sea, querer adoptar porque tú quieres adoptar o quieres acoger, que el acogimiento creo que también es una cosa muy desconocida. Pero la adopción no puede ser el plan B si esto no sale bien. O sea, tiene que ser una opción de que tú quieres realmente adoptar. Porque además es una frase que nosotros escuchamos mucho, porque la infértil lo es siempre. Aunque hayas tenido un bebé, tú vas a seguir siendo infértil siempre. Porque esa enfermedad la vas a seguir teniendo. Te dicen, adopta, pero te lo dicen con un desconocimiento tan grande. O sea, no sabes cuántos pasos hay que tener. Y una de las cosas excluyentes es que tú estés en tratamiento de fertilidad. Si estás en fertilidad, no puedes estar en la lista de adopción. Entonces, claro, si ya sabemos que una adopción son 5 o 6 años, un proceso larguísimo, pero tú estás en FIP, tendrías que empezarlo cuando acabes el tratamiento de fertilidad. Entonces, claro, son dos conceptos. Es un tema controvertido y es complicado, que es una posibilidad, sí, pero tú imagínate que son 5 o 6 años para un proceso de adopción. Y imagínate que llevas 5, 6, 7, 8, 9, 10 años en un proceso de reproducción asistida. Es decir, es muchísimo tiempo, es decir, cuando vives. Entonces, es una posibilidad que está ahí, ¿vale? Pero es que precisamente si tú, cuando vas a iniciar los trámites de adopción, dices que estás en tratamiento de reproducción asistida, te excluyen. Sí. Entonces, todo, es decir, no se puede... A mí no me gusta generalizar de este tema porque depende de cada persona, es un proceso que vive cada pareja o cada persona y es muy complicado. Entonces, ¿qué es una posibilidad? Claro,
claro que está esa posibilidad, pero que es que hay una historia antes que hay que conocer. Entonces, según el camino que tú hayas recorrido, pues tú vas diciendo, bueno, pues quiero ir a esta meta o quiero ir a esta meta. Y a veces, después de 8 años de lucha, cuando no consigues, cuando tú ya no te planteas porque no hay posibilidad, porque lo has intentado de todas las maneras y no, y dices, bueno, pues voy a adoptar. Y ahora es esperar otros 5 o 6 años. Entonces, ¿hasta cuándo? Entonces, ¿a qué edad, no? ¿A qué edad voy a ser madre? Por eso es tan importante a veces el plantearnos, y desde la asociación lo hacemos, decir, bueno, ¿y cuándo paras? Claro. O paro antes de todo esto cuando veo que tal, y directamente me voy a adopción, que es una opción totalmente válida, que para nada, es decir, que está esa opción, y bueno, ya estaríamos hablando y metiéndonos en temas todavía más controvertidos con la gestación subrogada. Es decir, que tema, para hablar de este tema necesitaríamos mucho tiempo. Sí, necesitaríamos, yo creo que 2 o 3 programas para seguir hablando del tema que hemos elegido hoy para la tertulia, pero nosotros nos vamos quedando sin tiempo y sí que me gustaría pues despedirme con un mensaje final de cada una de las invitadas de hoy y también hacer referencia a que este pasado 4 de junio era el Día de la Infertilidad y que también, bueno, pues se organizaban diferentes actividades para dar visibilidad a este problema y que es muy importante también tenerlo en cuenta porque es una manera de seguir avanzando y también investigando sobre esta enfermedad. Marilo, empiezo por ti ya para despedirnos, un mensaje que te gustaría mandar a todas las personas que nos están viendo y ya como resumen del programa. Pues como consejo para empezar, nunca le preguntes a una pareja para cuándo. Una pareja que lleva 4 o 5 años casada y no se ha quedado embarazada, no le preguntes por qué. Puede ser una opción o puede ser que no pueden. Y esas preguntas hacen mucho daño. Entonces creo que empatizar un poquito de por qué la gente no tiene un bebé sería para empezar. Y bueno, que busquen ayuda en el momento en que vean que algo no va bien, no esperen años, sino que busquen una ayuda médica, que busquen una ayuda psicológica, una red de apoyo como es la asociación, pero que se sientan acompañados, no se queden solos en casa, porque eso al final hace mucho daño. Claro. ¿Joana? Pues que en la asociación estamos precisamente para dar este apoyo, ese acogimiento, que somos una red que no te deja caer y que a nivel emocional es muy importante que te sientas arropada y que no es nada malo pedir ayuda, que la fertilidad es una enfermedad, que hay que hablar, que hay que dar a conocer, que hay que informar muchísimo sobre esta enfermedad. Y que también pues tiene sus tratamientos y que hay salida. Muchas gracias. Y también María del Mar, ya para terminar. Pues para terminar, nada, deciros en relación a lo que has dicho antes del 4 de junio, que fue el Día de la Infertilidad. Este mes, en junio, tenemos visitas gratuitas, primera visita gratuita en IBI, entonces pues que quien quiera puede llamar, puede venir a la clínica y yo diría que, bueno, confiar en que el equipo médico, que afortunadamente ahora mismo hay muchos avances, la ciencia avanza mucho y da muchos recursos y muchas posibilidades para que, bueno, pues pacientes, parejas o mujeres que desean ser madres pues lleguen a hacerlo con esa ayuda, pero que está ahí y que no tarden. Es verdad que el tiempo es importante y bueno, pues sin prisa pero sin pausa, que ahí estamos para ayudarles. Pues muchísimas gracias a las 3 por acompañarnos, por dar a conocer todo lo que hemos tratado en la tertulia de hoy, un tema muy amplio del que hemos aprendido muchísimo y también con ese mensaje esperanzador nos quedamos. Así que muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una noche más y hasta el martes que viene.